¿Sabes quién fue Daniel y cómo sobrevivió al pozo de los leones? En este video te voy a contar una de las historias más fascinantes y milagrosas de la Biblia. Te aseguro que te va a sorprender y te va a inspirar. Comencemos. El libro de Daniel es uno de los libros proféticos del Antiguo Testamento y narra la vida y las visiones de Daniel, un joven judío que fue llevado cautivo a Babilonia, junto con otros miles de israelitas, cuando el rey Nabucodonosor conquistó Jerusalén en el año 605 a.C. El libro de Daniel se divide en dos partes principales: los capítulos 1 al 6, que contienen relatos históricos sobre Daniel y sus amigos en la corte de Babilonia y de Persia, y los capítulos 7 al 12, que contienen las visiones proféticas de Daniel sobre el futuro de Israel y de las naciones. El libro de Daniel también tiene la particularidad de que está escrito en dos idiomas, el arameo y el hebreo. El arameo era el idioma oficial del Imperio Babilónico y el hebreo era el idioma del pueblo de Dios. El libro comienza y termina en hebreo, pero los capítulos 2 al 7 están en arameo. Esto se debe a que estos capítulos tienen un mensaje universal dirigido tanto a los judíos como a los gentiles, sobre el plan de Dios para la historia y el establecimiento de su reino. Ahora que ya sabemos un poco más sobre el libro de Daniel, vamos a centrarnos en el tema principal de este video: ¿quién fue Daniel y cómo sobrevivió al pozo de los leones? Esta historia se encuentra en el capítulo 6 del libro y es una de las más conocidas y admiradas por los cristianos de todas las épocas. Daniel era un joven judío que había sido educado en la ley de Dios y que tenía un don especial para interpretar sueños y visiones. Por su sabiduría y su fidelidad, Daniel se ganó el favor del rey Nabucodonosor, que lo nombró gobernador de toda la provincia de Babilonia. Más tarde, cuando el imperio babilónico fue derrotado por el imperio persa, Daniel también se ganó el favor del rey Darío, que lo nombró uno de los 3 presidentes que gobernaban sobre los 120 sátrapas o gobernadores de todo el reino. Daniel era un hombre íntegro, justo y honrado, que hacía su trabajo con excelencia y que no se dejaba corromper por el poder ni por el dinero. Esto provocó la envidia y el odio de los otros presidentes y sátrapas, que buscaron la manera de acusarlo y destruirlo, pero no encontraron ningún motivo de queja ni de falta en él, porque era fiel a su Dios y a su rey. Entonces se les ocurrió una idea malvada: aprovecharse de la devoción de Daniel a su Dios para hacerlo caer. Sabían que Daniel tenía la costumbre de orar 3 veces al día, mirando hacia Jerusalén, la ciudad santa de los judíos. Así que fueron a ver al rey Darío y le propusieron que estableciera un decreto real, por el cual nadie pudiera pedir nada a ningún dios ni a ningún hombre, sino solo al rey, durante 30 días, y que el que lo hiciera fuera echado al pozo de los leones. El rey Darío, confiado en sus consejeros y halagado por su adulación, firmó el decreto sin pensarlo 2 veces. No se dio cuenta de que era una trampa para Daniel, a quien apreciaba mucho. Cuando Daniel se enteró del decreto, no se asustó ni se escondió. Siguió haciendo lo que siempre hacía: orar a su Dios con gratitud y confianza. Los enemigos de Daniel lo espiaron y lo sorprendieron en el acto. Entonces fueron a acusarlo ante el rey, recordándole que el decreto era irrevocable, según la ley de los medos y los persas. El rey Darío se dio cuenta entonces de que había sido engañado y se entristeció mucho. Quiso salvar a Daniel, pero no pudo hacer nada para cambiar el decreto. Así que ordenó que llevaran a Daniel al pozo de los leones y le dijo: «El Dios a quien tú sirves continuamente, Él te librará». Luego selló el pozo con una piedra y su anillo y se fue a su palacio. Pasó la noche en ayuno y sin dormir, angustiado por el destino de Daniel. Al día siguiente, muy de mañana, el rey se levantó y fue corriendo al pozo de los leones. Se acercó al pozo y llamó a Daniel con voz triste: «Daniel, siervo del Dios viviente, ¿ha podido tu Dios, a quien tú sirves continuamente, librarte de los leones?». Entonces oyó una voz que le respondió: «Oh rey, vive para siempre. Mi Dios ha enviado su ángel, que ha cerrado la boca de los leones y no me han hecho ningún daño, porque ante él he sido hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey,
yo no he hecho nada malo». El rey se alegró mucho y mandó sacar a Daniel del pozo, y vio que Daniel no tenía ninguna herida, porque había confiado en su Dios. Luego el rey ordenó que trajeran a los que habían acusado a Daniel, y los echaron al pozo de los leones. Tiempo después, el rey escribió una carta a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en su reino, y les mandó que temieran y reverenciaran al Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, y Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Esta historia nos enseña varias lecciones importantes. La primera es que debemos ser fieles a Dios y a su palabra, sin importar las circunstancias ni las consecuencias. Daniel no dejó de orar a su Dios, aunque sabía que eso podía costarle la vida. Él prefirió obedecer a Dios que a los hombres, y Dios lo honró y lo protegió. La segunda es que debemos confiar en el poder y la bondad de Dios, que puede hacer lo imposible y librarnos de cualquier peligro. Daniel no dudó de que su Dios podía salvarlo de los leones, y Dios le envió un ángel para cerrar la boca de los leones. Dios es más fuerte que cualquier enemigo, y puede hacer milagros cuando se lo pedimos con fe. La tercera es que debemos ser testigos de Dios y de su obra ante el mundo, para que otros conozcan y glorifiquen a nuestro Dios. Daniel fue un ejemplo de integridad, sabiduría y fidelidad que impresionó al rey y a todo el reino. Su historia hizo que el rey Darío reconociera y alabara al Dios de Daniel y que lo proclamara como el único Dios verdadero. Sin embargo, esto no fue una tarea fácil de lograr. Cuando el rey Nabucodonosor de Babilonia conquistó Jerusalén y se llevó cautivos a muchos judíos, entre ellos a algunos jóvenes de la nobleza y de la realeza. Entre estos jóvenes se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, a quienes los babilonios les cambiaron los nombres por Beltsasar, Sadrac, Mesac y Abednego. Estos 4 jóvenes fueron seleccionados para ser entrenados en el Palacio Real, donde aprenderían la lengua, la cultura y la ciencia de los babilonios y servirían al rey. Pero había un problema. Los babilonios adoraban a muchos dioses falsos y practicaban la idolatría, la magia y la adivinación. ¿Cómo iban a mantenerse fieles a Dios en medio de ese ambiente pagano? ¿Cómo iban a resistir la tentación de asimilarse a la cultura babilónica y olvidarse de su identidad como pueblo de Dios? Daniel y sus amigos decidieron no contaminarse con la comida y la bebida del rey, que habían sido ofrecidas a los ídolos, y pidieron al jefe de los eunucos que les permitiera comer solo verduras y agua. Esta fue una muestra de su compromiso con Dios y de su rechazo a la idolatría. Veamos qué dice la Biblia al respecto. Pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que le pidió al jefe de los oficiales que no lo obligara a contaminarse. Y Dios hizo que el jefe de los oficiales tratara con bondad y compasión a Daniel. Pero éste le respondió: «Por favor, haz una prueba con tus siervos durante 10 días. Danos de comer solo verduras y de beber solo agua. Luego compara nuestro semblante con el de los jóvenes que comen la comida del rey, y trátanos conforme a lo que veas». Él accedió a hacer la prueba y los sometió a ella durante 10 días. Al cabo de los 10 días, el semblante de ellos se veía mejor y más robusto que el de todos los jóvenes que comían la comida del rey. Así que el guardia siguió retirándoles la comida y el vino asignados por el rey, y les daba solo verduras. El significado de esta historia es que Daniel y sus amigos demostraron su fidelidad a Dios y a su ley, al no contaminarse con la comida y el vino del rey, que eran contrarios a las normas dietéticas que Dios había dado a los israelitas. Al hacerlo, también mostraron su confianza en que Dios los cuidaría y los bendeciría, aunque tuvieran que enfrentar las consecuencias de desobedecer al rey. Y Dios cumplió su promesa y les dio más salud, sabiduría e inteligencia que a los demás jóvenes que comían la comida del rey. Esta historia nos enseña que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres y que Él
nos recompensará por nuestra obediencia. También nos enseña que la comida que comemos tiene un efecto en nuestro cuerpo y en nuestra mente, y que debemos cuidar nuestra salud siguiendo los principios que Dios nos ha revelado. Estos principios se encuentran en la palabra de sabiduría, que es una revelación que Dios nos ha enviado y que nos aconseja evitar ciertas sustancias dañinas y consumir alimentos saludables como las frutas, las verduras, los granos y la carne con moderación. Pero esto no es todo. Como te lo mencioné al principio, el libro de Daniel se divide en dos partes principales. La primera, que va desde el capítulo 1 al 6, nos cuenta la historia de Daniel y sus amigos que fueron llevados cautivos a Babilonia y que se mantuvieron fieles a Dios en medio de las pruebas y los desafíos que enfrentaron. La segunda parte, que va desde el capítulo 7 al 12, nos muestra las visiones proféticas que Daniel recibió de Dios, que le revelaron el plan divino para la historia y el destino final de los reinos de este mundo. Ahora quiero hablarte de la segunda parte, las visiones proféticas, el cual es un tema muy intrigante e interesante. Estas visiones se pueden agrupar en tres temas principales: profecías sobre reinos arrogantes y la soberanía de Dios, esperanza y redención para el pueblo de Dios, y conflicto entre lo divino y lo humano. Vamos a ver cada uno de estos temas con más detalle y a ver cómo se relacionan con las visiones que Daniel tuvo. El primer tema que encontramos en las visiones de Daniel es el de las profecías sobre reinos arrogantes y la soberanía de Dios. Estas profecías nos muestran cómo Dios tiene el control de la historia y cómo juzga a los reinos que se rebelan contra Él y que oprimen a su pueblo. Estas profecías se presentan en forma de símbolos y de imágenes que representan a los diferentes imperios que han dominado el mundo desde la época de Daniel hasta el fin de los tiempos. La primera visión que Daniel tuvo fue la de los 4 animales que se encuentra en el capítulo 7. Esta visión es una ampliación de la visión que tuvo el rey Nabucodonosor en el capítulo 2, donde vio una gran estatua compuesta por diferentes metales que representaban a los mismos reinos que los animales. Veamos lo que dice el texto bíblico. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su cama. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel habló y dijo: Veía yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Daniel 7:1-3. Los 4 animales que Daniel vio eran los siguientes. El primero era como un león con alas de águila, que representaba al imperio babilónico. El segundo era como un oso que se levantaba de un lado y que tenía 3 costillas en su boca, que representaba al imperio medo-persa. El tercero era como un leopardo con 4 alas y 4 cabezas, que representaba al imperio griego. Y el cuarto era un animal terrible y espantoso, con dientes de hierro y 10 cuernos, que representaba al imperio romano y a sus sucesores. Estos animales simbolizan el poder, la violencia y la opresión de estos reinos que se levantaron contra Dios y que persiguieron a su pueblo. Pero también nos muestran que estos reinos tienen un límite y que Dios los juzgará y los destruirá en su tiempo. Esto lo vemos en la siguiente parte de la visión, donde Daniel ve el juicio de Dios y la venida de su reino. Dice lo siguiente: Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono, llamas de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo.
Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Daniel 7, 9, 14. Aquí vemos que Dios, el anciano de días, se sienta en su trono y abre los libros para juzgar a las bestias, y que la última bestia, la más terrible, es condenada a la destrucción. Luego vemos que viene uno como un hijo de hombre, que representa a Jesucristo, el Mesías, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que recibe de Dios el dominio, la gloria y el reino eterno, y que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirven. Este es el reino de Dios, que triunfa sobre todos los reinos de este mundo y que nunca será destruido. Esta visión nos enseña que Dios tiene el control de la historia y que aunque los reinos de este mundo se levanten contra Él y contra su pueblo, Él los juzgará y los derrotará y establecerá su reino de justicia, paz y amor, donde reinará con su Hijo, Jesucristo, y donde su pueblo será redimido y glorificado. Esta es la esperanza que tenemos los cristianos y que nos anima a seguir confiando en Dios y en su plan, a pesar de las dificultades y las tribulaciones que podamos enfrentar. El segundo tema de las visiones de Daniel trata sobre esperanza y redención para el pueblo de Dios. Vamos a ver cada uno de estos temas con más detalle. La siguiente visión que vamos a analizar es la que Daniel tuvo en el tercer año del rey Belsasar de Babilonia, y que está registrada en el capítulo 8 del libro de Daniel. En esta visión, Daniel vio un carnero que tenía 2 cuernos, uno más alto que el otro, y que empujaba hacia el oeste, el norte y el sur, y que nadie podía resistirle. Luego vio un macho cabrío que venía del oeste, que tenía un cuerno notable entre sus ojos, y que se lanzó contra el carnero con gran furia, y lo hirió y le quebró los 2 cuernos y lo pisoteó. El cuerno grande del macho cabrío se quebró, y en su lugar salieron 4 cuernos hacia los 4 vientos del cielo. De uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, el oriente y la tierra gloriosa, y que echó por tierra parte del ejército celestial y del santuario de Dios, y quitó el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, hasta que una voz celestial anunció que el santuario sería purificado después de 2300 tardes y mañanas. ¿Qué significa esta visión? Según la interpretación que el mismo ángel le dio a Daniel, el carnero que tenía 2 cuernos representa al reino de los medos y los persas, que conquistó a Babilonia y a otras naciones, y que se extendió por gran parte del mundo antiguo. El macho cabrío que tenía un cuerno grande representa al reino de Grecia, que derrotó al imperio persa bajo el liderazgo de Alejandro Magno, el cuerno notable entre sus ojos. Los 4 cuernos que salieron del cuerno quebrado representan a los 4 reinos que se formaron después de la muerte de Alejandro y que se repartieron su territorio. El cuerno pequeño que salió de uno de ellos representa a un rey o un poder que se levantará de entre los 4 reinos y que atacará al pueblo de Dios, a su santuario y a su culto, y que se engrandecerá contra el príncipe del ejército celestial. Este cuerno pequeño será destruido sin intervención humana, y el santuario será restaurado después de un tiempo determinado. Esta visión nos enseña que Dios conoce el futuro y que revela a sus siervos lo que ha de acontecer en los últimos tiempos. También nos muestra que Dios protege a su pueblo y que no permite que sus enemigos triunfen sobre él, sino que los juzga y los castiga por su maldad. Esta visión se relaciona con la visión anterior de las 4 bestias y con otras profecías bíblicas que hablan de los reinos que se levantarán en la tierra y de los conflictos que tendrán con el pueblo de Dios, como las de Daniel 2, 9, 11 y 12, y las de Apocalipsis 13 y 17. Además, los cristianos creen que esta visión tuvo un cumplimiento parcial en la historia de Antíoco Epífanes, un rey seleucida que persiguió a los judíos, profanó el templo de Jerusalén y abolió el sacrificio diario,
hasta que fue derrotado por los macabeos, unos valientes guerreros judíos que se rebelaron contra su tiranía y que lograron recuperar el templo y restaurar el culto a Dios. Esta victoria se celebra cada año en la fiesta de Hanukkah, o la fiesta de las luces. Pero los cristianos también creen que esta visión tendrá un cumplimiento final en los últimos días, cuando el anticristo, el adversario de Dios y de su pueblo, se manifestará con gran poder y engaño y hará una gran tribulación sobre la tierra, hasta que sea destruido por la venida gloriosa de Cristo, el verdadero príncipe de la paz. La siguiente visión que vamos a analizar es la que Daniel tuvo en el primer año del rey Darío de Media, y que está registrada en el capítulo 9 del libro de Daniel. En esta visión, Daniel estaba orando y confesando sus pecados y los de su pueblo, y pidiendo a Dios que tuviera misericordia y restaurara a Jerusalén y al templo, que habían sido destruidos por los babilonios. Mientras oraba, el ángel Gabriel se le apareció, y le dijo que había venido para darle entendimiento y para revelarle lo que había de acontecer a su pueblo y a su ciudad santa en el futuro. El ángel le dijo que 70 semanas estaban determinadas sobre su pueblo y sobre su ciudad santa, para terminar la transgresión, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia eterna, sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los Santos. Luego le explicó que las 70 semanas se dividían en 3 períodos: 7 semanas, 62 semanas y 1 semana. En las primeras 7 semanas se reconstruiría Jerusalén y el templo en tiempos de angustia. En las 62 semanas el Mesías sería cortado, pero no por sí mismo, y el pueblo de un príncipe que vendría destruiría la ciudad y el santuario. Y en la última semana, el príncipe confirmaría un pacto con muchos, pero a la mitad de la semana haría cesar el sacrificio y la ofrenda, y pondría la abominación desoladora, hasta que la consumación determinada se derramara sobre el desolador. ¿Qué significa esta visión? Según la interpretación que el mismo ángel le dio a Daniel, las 70 semanas representan un período de tiempo profético en el que Dios cumpliría su propósito para su pueblo y para su ciudad. Cada semana representa 7 años, por lo que las 70 semanas equivalen a 490 años. Los 3 períodos de las 70 semanas se refieren a eventos históricos y escatológicos que tienen que ver con la restauración de Jerusalén, la venida del Mesías y la consumación de los tiempos. El Mesías es el ungido de Dios, el Santo de los Santos, que terminaría la transgresión, pondría fin al pecado, expiaría la iniquidad y traería la justicia eterna. El príncipe que vendría es el enemigo de Dios y de su pueblo, que destruiría la ciudad y el santuario, y que haría cesar el culto a Dios, y que pondría la abominación desoladora, que es una imagen o un ídolo que profana el lugar santo. Esta visión nos enseña que Dios tiene un plan de redención para su pueblo, y que lo cumplirá en el tiempo señalado. También nos muestra que Dios envió a su Hijo para ser el Mesías, el Salvador del mundo, y que lo entregó por nuestros pecados, y que lo resucitó para nuestra justificación. Esta visión se relaciona con otras profecías bíblicas que hablan del Mesías y de su obra, como las de Isaías 53, Miqueas 5, Zacarías 9 y 12, y las de los Evangelios y las Epístolas. Además, algunos cristianos creen que esta visión tuvo un cumplimiento parcial en la historia de Tito, un general romano que destruyó Jerusalén y el templo en el año 70 después de Cristo, y que puso una imagen de César en el lugar santo, causando una gran aflicción a los judíos. Pero otros cristianos también creen que esta visión tendrá un cumplimiento final en los últimos días, cuando el anticristo, el hijo de perdición, se levantará con gran poder y engaño, y hará un pacto falso con muchos, y se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, y que pondrá la abominación desoladora, que es la imagen de la bestia, que hará que todos la adoren, hasta que sea destruido por la venida gloriosa de Cristo, el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. El tercer tema nos habla sobre el conflicto entre lo divino y lo humano. La visión que Daniel tuvo fue la siguiente.
Daniel estaba a la orilla del río Tigris y levantó los ojos y vio a un hombre vestido de lino. Su cuerpo era como de berilo, su rostro como un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y pies como de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Daniel se quedó solo viendo esta gran visión y perdió el vigor, y se puso pálido. El hombre le habló y le dijo que era un mensajero de Dios, y que había venido para revelarle lo que sucedería al final de los tiempos. Daniel 10:4-6. Daniel le preguntó al hombre cómo sería el fin de estas cosas, y el hombre le respondió que era un misterio sellado hasta el tiempo del fin. Pero luego, el hombre le dio una serie de instrucciones y profecías sobre lo que pasaría con el pueblo de Dios, y cómo debía prepararse para la tribulación y la resurrección. El hombre le dijo que habría una gran guerra entre el rey del norte y el rey del sur, y que el rey del norte sería el anticristo, que haría alianza con muchos, pero que rompería el pacto con el pueblo santo, y que pondría fin al sacrificio y al culto, y que pondría la abominación desoladora en el lugar santo. El hombre le dijo que desde el momento en que se rompa el pacto hasta el fin, habría 1290 días, y que el que espere hasta 1335 días será bienaventurado. El hombre le dijo que él debía irse, y que descansaría, y que se levantaría para recibir su heredad al fin de los días. Daniel 11:1-12-13. Esta visión mostraba el contraste entre el engaño y la opresión del anticristo, y la verdad y la liberación de Dios. También mostraba el tema de la revelación y la obediencia, ya que el hombre vestido de lino era una manifestación de Dios, que le reveló a Daniel lo que sucedería en el futuro, y le pidió que guardara sus palabras y que siguiera su voluntad. Esta visión se relaciona con la del conflicto entre lo divino y lo humano, porque muestra cómo Dios tiene el control de la historia, y cómo su pueblo debe confiar en Él y obedecerle, a pesar de las dificultades y las persecuciones. Esta visión también tiene un cumplimiento parcial y uno escatológico, ya que algunos de los acontecimientos que predijo se refieren a la época de los macabeos, y otros se refieren al tiempo del fin, cuando Cristo volverá a establecer su reino. Estas son las enseñanzas que podemos extraer del libro de Daniel y de sus visiones proféticas, que nos ayudan a fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en Dios, y que nos motivan a vivir para su gloria y para su honra. Sin embargo, ¿cuál fue el destino de este personaje tan importante en los relatos bíblicos? Según la Biblia, el destino de Daniel fue variado y marcado por una serie de eventos significativos. El primero fue el servicio en la corte de Babilonia. Daniel fue llevado a Babilonia como parte de la deportación de judíos luego de la conquista de Jerusalén por Nabucodonosor. El segundo fue la interpretación de sueños y visiones. Daniel se destacó por su habilidad para interpretar los sueños y visiones, lo que le permitió ganar el favor de los reyes babilonios y persas. Esto incluyó interpretar el sueño de Nabucodonosor sobre la estatua Daniel 2 y las visiones de su propio libro, como las 4 bestias, Daniel 7, y las 70 semanas, Daniel 9. El tercero fue la persecución y protección divina. A lo largo de su vida, Daniel enfrentó la envidia y la oposición de algunos de sus colegas en la corte, lo que lo llevó a ser arrojado al foso de los leones por negarse a dejar de orar a su Dios. Sin embargo, Dios lo protegió milagrosamente y sobrevivió a la experiencia. Daniel 6. El cuarto fue la participación en la administración persa. Después de la caída de Babilonia, Daniel continuó sirviendo en posiciones de influencia bajo el reinado de los reyes persas, incluido Ciro el Grande. Por otra parte, la Biblia no registra detalles específicos sobre la muerte de Daniel. Sin embargo, según la tradición judía, se cree que murió en Persia en su vejez, después de una vida de servicio fiel a Dios y a su pueblo. Espero que este video te haya sido de bendición y de edificación, y que te haya inspirado a estudiar más el libro de Daniel y a aplicar sus enseñanzas a tu vida. Si quieres, puedes compartir el video con tus amigos y familiares para que ellos también puedan ser bendecidos
y edificados. Muchas gracias por ver este video. Que Dios te bendiga y te proteja siempre. Hasta la próxima. Amén.